Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor darles la más cordial bienvenida a este muy interesante panel de organismos empresariales cúpula que lo denominamos la visión de la iniciativa privada del comercio exterior mexicano 2024-2030. Este panel reúne a destacados líderes de estos organismos, en donde hemos colaborado palmo a palmo, muy estrechamente, amén de encontrar soluciones, herramientas que detonen una mejor logística, un mejor comercio exterior. Y en este comité ejecutivo, nuestro presidente ha tenido el tino de tener un acercamiento muy estrecho y hemos sido muy acogidos con mucha empatía de parte de todos y cada uno de ustedes. Me voy a permitir darles la bienvenida, aunque en este momento presente no está el doctor Octavio de la Torre Estéfano, que es el presidente de la Concanaco Servitur, quien nos va a acompañar por Zoom al final de la presentación de los tres panelistas que nos acompañan físicamente. También se encuentra el licenciado a mi derecha, el licenciado Fernando Con y Ledesma, que es presidente de Amanac. El licenciado Felipe de Javier Peña, vicepresidente de Concamín. Y por último, licenciada Susana Duque Roquero, directora general del COMSE. Si les damos un aplauso, por favor. Iniciamos, por favor, con Fernando, como platicamos, si quieres, adelante, por favor. Agradezco en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Mexicana de Agentes Navieros y en el mío propio por la invitación de nuestro amigo Miguel Cos, presidente de Karen, a participar en su congreso número 84, aprovechando la ocasión para felicitarles por este motivo. Analizar el comercio exterior de manera global es analizar la cadena involucrada en ella y los diferentes actores que la conforman: importadores, exportadores, agentes aduanales, prestadores de servicios portuarios, marítimos, aéreos, terrestres y ferroviarios. Es de resaltar la importancia que tienen todas y cada una de estas cámaras y asociaciones que representan a todos ellos. Las cámaras empresariales también tienen la representación gremial de empresarios cuyas principales funciones se dan en el campo económico y en la promoción de nuestro comercio exterior. Cabe destacar que las cámaras y asociaciones participan con un rol amplio, económico y social sobre diversos aspectos del país, por lo que su contribución a la armonía de los involucrados no solo se justifica por la calidad que tienen en sus opiniones, sino la amplitud de intereses en el comercio exterior. El desarrollo de este sector es fundamental para la expansión y posicionamiento durante el periodo 24-30 sobre los factores que influirán en la mejora de sus socios en los aspectos de interés a la inversión, a la seguridad, a la generación de empleos y servicios y al desarrollo del comercio exterior de nuestro país. La balanza comercial de México enero-diciembre 2023 en millones de dólares señala que las exportaciones totales mexicanas fueron de 593,000, las exportaciones no petroleras 33,000, las exportaciones no petroleras 559,000. Estos datos reflejan que la mayor parte de las exportaciones de nuestro país son generadas en un 95% por la iniciativa privada. El desarrollo del comercio exterior sin duda recae en la gestión privada. Estamos preparados para que de manera armónica todos los involucrados en la cadena podamos influir en el fortalecimiento de esto.
Actualmente nuestro comercio exterior ocupa el tercer lugar como generador de divisas en nuestro país, donde las exportaciones representan el 24% del Producto Interno Bruto. Cada año millones de dólares en bienes y materias primas necesarias para la vida cotidiana entran y salen por el territorio nacional. Por su parte, AMANAC tiene como objetivo principal defender los intereses de los agentes navieros y representarlos ante las autoridades y organismos vinculados al transporte de mercancías de importación y de exportación, así como la vinculación de los puertos a la logística a nivel nacional e internacional. Cuenta con el 93% de la representación de los buques nacionales y extranjeros, así como el 95% del movimiento de carga de comercio exterior por parte de nuestros agremiados. Por lo que a mí respecta, me gustaría compartir con ustedes la información marítima y portuaria que los asociados de AMANAC ponen a disposición de todos los involucrados en el comercio exterior por esta vía para fomentar el desarrollo y el crecimiento de nuestro comercio. La economía mexicana es una de las más abiertas del mundo. Estados Unidos representa nuestro primer socio comercial con un 63.3% del intercambio comercial. México tiene conectividad marítima con 63 países a través de 316 puertos, por los que arriban 145 líneas navieras, 124 de altura y 21 de cabotaje. El valor de la carga por vía marítima fue del 38% en las importaciones y del 20% en las exportaciones. Por peso, el transporte marítimo movilizó el 30% del total de carga de nuestro comercio exterior. 294 millones de toneladas se movilizaron durante 2023, teniendo un crecimiento de 2.3% en relación al 2022. Los movimientos de contenedores en América Latina indican que Brasil, el puerto de Santos, es el principal puerto con 11.6 millones de TEUs, seguido de México con 8.3 y Panamá, muy cerca de nosotros, con 8.2. El movimiento de TEUs en 2023 creció un 0.6% en relación al 22. Manzanillo ocupa el tercer puesto como puerto en Latinoamérica, Lázaro Cárdenas el octavo y Veracruz el 14º. En carga contenerizada, Manzanillo movilizó 3.7 millones de contenedores, Lázaro Cárdenas 1.9, Veracruz 1.1, Altamira 0.9 y Ensenada 0.5. El Golfo de México movilizó el 26% del manejo total de contenedores, con 2.21 millones, y el Pacífico el 74%, con 6.15 millones de TEUs. Nuestra visión como aporte al comercio exterior para el periodo 24-30, y al ser México una de las economías más abiertas del mundo, es la de mantener e incrementar las escalas y frecuencias de las líneas navieras que representamos en los puertos mexicanos en función de las necesidades que nuestro país demande. No dejar pasar la oportunidad que ofrecen los diferentes acuerdos comerciales que tiene firmado nuestro país, a fin de aprovechar nuestra posición geográfica, nuestra fuerza laboral, capacidad industrial y demás elementos que solidifican nuestro comercio exterior. La relocalización de empresas es una oportunidad que no debemos dejar pasar, ya que sin duda beneficiará el fortalecimiento de nuestro comercio. El mantener las mesas de trabajo entre las diferentes cámaras y asociaciones para la solución de temas que afectan al comercio exterior, así como proponer a quien corresponda una visión del sector privado de cómo potenciar nuestro país como generador de exportaciones y, en consecuencia, de divisas. Uno de los retos de la industria marítima que nuestro país enfrentará durante el periodo 24-30 para soportar el aumento de nuestro crecimiento del comercio exterior por esta vía será la de aumentar la estructura portuaria, la construcción y mantenimiento de vialidades para optimizar el tránsito de mercancías al interior de los recintos portuarios, centros reguladores de transporte y mejora de los accesos carreteros
para aliviar el congestionamiento de puertos y ciudades. Requerimos de aduanas ágiles que simplifiquen y modernicen y armonicen los procedimientos para la facilitación de nuestro comercio. Necesitamos carreteras y ferrocarriles seguros para evitar sobrecostos en la cadena de comercio exterior que impacten el precio final del consumidor. Sin duda, estos serán algunos de los grandes retos de la próxima administración. Proponemos contar con un coordinador general de comercio exterior en cada puerto que funja como ventanilla única de recepción y resolución de consultas y procesos con la suficiente capacidad y conocimiento y jerarquía para organizar y delegar de manera correcta a las autoridades involucradas en toda la cadena de comercio exterior. Y por último, resaltaremos la importancia de la iniciativa privada en el desarrollo del comercio exterior y que en cualquier estrategia implementada entre gobierno y privados se privilegie al importador y al exportador como eje principal de esta actividad. Muchas gracias. Agradecemos sentidamente a Fernando, que si bien tiene escasos meses en el cargo de presidente de AMANAC, ha tenido una apertura con todos los organismos y con Karen extraordinaria, que nos ha llevado a encontrar estos retos y oportunidades para un mejor México. Todos queremos un mejor México, todos queremos un mejor comercio exterior y queremos una logística mejor, ¿no? Comentabas muy bien, muy atinadamente el tema de las carreteras, que es una afectación que tenemos ahí, una oportunidad para atender. Muchas gracias, Fernando, lo agradecemos sentidamente. Y vamos con Susana Luque, que también tiene realmente muy poco en el cargo como directora del COMCE, entonces, si eres tan amable, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Es un verdadero privilegio el estar aquí y compartir este panel con ustedes para hablar de la visión de la iniciativa privada del comercio exterior mexicano y la inversión extranjera directa en el periodo 2024-2030, justamente los temas que abordamos en el día a día en el COMCE. Agradezco muchísimo a Karen, a su presidente, por la invitación y a todos los presentes por estar aquí. México destaca como uno de los países en el mundo que posee una combinación única de ventajas para fomentar el comercio exterior y la inversión extranjera. Esto se debe a que tenemos una población joven, altamente capacitada y profesional, tenemos una ubicación geográfica estratégica, una experiencia en manufactura avanzada y tenemos una extensa red de tratados comerciales, entre otras ventajas competitivas. Este escenario adquiere mayor relevancia considerando los desafíos recientes, como la pandemia del COVID-19 que afectó las cadenas de suministro y la demanda global, impulsando con mayor fuerza el fenómeno del nearshoring, donde México actualmente ocupa un papel muy relevante. No obstante, nuestro país enfrenta aún el reto de establecer nuevas alianzas económicas a nivel mundial y diversificar nuestras relaciones económicas y comerciales. Igualmente es esencial que el país esté preparado para un entorno global cada vez más competitivo y complejo. En el COMCE publicamos recientemente un documento que llamamos 24 para 2024, ideas y propuestas para que las y los mexicanos aprovechemos las fortalezas de México como líder global, que tiene como objetivo presentar a la virtual presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, 24 propuestas fundamentales para aprovechar al máximo las ventajas del nearshoring en el contexto actual. Estas propuestas ya las entregamos al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum y es en ese contexto que quiero enmarcar la presentación del día de hoy, compartiendo precisamente esas propuestas.
Quisiera comenzar explicando el contexto que vive México actualmente. Somos la 9ª potencia exportadora mundial. Somos también el 9º destino de inversión extranjera. Y de acuerdo con datos disponibles del Banco de México del 2022, el comercio exterior representa alrededor del 88% del Producto Interno Bruto del país, evidenciando así la importancia que tiene para el crecimiento nacional, al ser la principal fuente de dinamismo de la economía mexicana. Ya lo mencionaba el licenciado Fernando Con, en 2023 el valor de las exportaciones totales de México alcanzó los 593,000 millones de dólares, que aunque es un incremento ligeramente bajo, a menos del 3% respecto al año anterior, sí es una cifra histórica para nuestro país. ¿Cómo cerró la inversión extranjera directa en México en el 2023? También con cifras históricas desde que existe el indicador de inversión extranjera directa, precisamente el monto específico, 36,000 millones de dólares. Nunca antes habíamos recibido tanta inversión y, por supuesto, Estados Unidos como nuestro principal inversionista, con el 38% del total de la inversión extranjera directa recibida. En pantalla pueden ver cómo está desglosado por país, pero para que veamos la gran dependencia que tenemos de Estados Unidos en el marco de la integración económica que tenemos con el TEMEC. En cuanto a las exportaciones, es una proporción similar, ¿no? ¿A qué países estamos exportando? O más bien, ¿cuáles son las potencias exportadoras que nos superan? Y posteriormente les mostraré a qué países estamos exportando, pero aquí es muy relevante mencionar que del 2022 al 2023, México subió de la posición 13 hasta la posición 9 en el top 10 de las potencias exportadoras en el mundo, con un valor, como mencioné, de cerca de 600,000 millones de dólares. Somos el único país de América Latina en el top 15 de países que más exportan mercancías en el mundo. Además, esta posición es la más alta que nuestro país ha logrado desde que se tienen registros. Y aquí vienen precisamente nuestros destinos de exportación. Así como Estados Unidos es el país del que recibimos mayor inversión extranjera, también Estados Unidos es el país a donde más exportamos. El 85% del total de nuestras exportaciones se van a Estados Unidos. Y tanto en el caso de Estados Unidos y Canadá, en el marco del TEMEC, las principales exportaciones se enfocan en la industria automotriz. Ahora, puntualmente hablando del documento que les comentaba de 24 para 2024, las ideas y propuestas para que las y los mexicanos aprovechemos las fortalezas de México, quisiera ahondar en los primeros 2 ejes de este documento, que son precisamente los que nos convocan en este panel, que son comercio exterior e inversión extranjera directa. Específicamente en el eje de comercio exterior, creo que se ve muy pequeño, pero aquí se los voy platicando. Destacamos los siguientes puntos. Estas son justamente las recomendaciones que estamos haciendo para el periodo 2024-2030. Este eje de nuestro documento se enfoca en fortalecer la posición de México en el ámbito del comercio internacional mediante distintas estrategias. Uno es fortalecer la relación entre México y Norteamérica a través del TEMEC para impulsar el desarrollo regional conjunto, estrechar, por supuesto, la coordinación con Estados Unidos y Canadá, no solo en el sector público, sino también en el sector privado y la academia, para ampliar aún más la integración de las cadenas de valor productivas. También mantener la participación activa de organismos privados como el COMCE en el rol de asesores en las negociaciones comerciales internacionales, lo que tradicionalmente llamamos en México el cuarto de junto. Quizá no lo tengamos en el radar, pero somos uno de los únicos países en el mundo que tenemos este mecanismo de coordinación del sector privado para participar en las negociaciones de los acuerdos comerciales de la mano del sector público. Somos un ejemplo a nivel internacional de esta coordinación de los organismos del sector privado en estas negociaciones y pues así lo vamos a continuar siendo ahora que viene la revisión
del TEMEC en el 2026 y además hay muchos otros tratados pendientes de retomar negociaciones. Muy importante que el sector privado sigamos ahí participando. Por otra parte, fomentar la diversificación de mercados, pues es fundamental ampliar las redes comerciales internacionales con diferentes regiones del mundo y abrir nuevos mercados para nuestros productos, reduciendo así nuestra dependencia hacia un país o región. No vamos a poder reducir nunca o mientras tengamos los tratados o la integración comercial con Norteamérica, no vamos a reducir la dependencia, no buscamos ni siquiera reducirla de manera drástica, porque eso ha creado desarrollo económico en nuestro país. Sin embargo, sí promovemos la diversificación de mercados. De hecho, en el COMCE promovemos activamente la diversificación a todos los mercados del mundo a través de 5 secciones internacionales que van desde Asia, África y Medio Oriente, Centroamérica, América Latina, Europa. Somos impulsores de la diversificación de mercados porque justamente a través de esa práctica pues es que podremos todavía impulsar más el desarrollo económico de nuestro país. También estamos promoviendo el uso de herramientas digitales para mejorar los procesos de importación y exportación y, por supuesto, apoyar a las pequeñas y medianas empresas para que puedan acceder a mercados internacionales y competir exitosamente. En el eje de atracción de inversión extranjera directa, abordamos varios de los retos que también ya comentó el licenciado Fernando Con. Necesitamos asegurar acceso a energía suficiente, competitiva y limpia para las empresas que están buscando llegar a nuestro país. Por supuesto, crear una estrategia integral como país para atraer inversión a México, crear un área de inteligencia de inversiones a nivel del gobierno federal para que la inversión extranjera directa llegue de manera ordenada y sobre todo estratégica a los sectores donde sabemos que va a haber un desarrollo productivo. Atraer mayores proyectos de investigación y de desarrollo al país, pues el objetivo es que México pase de ser un país de manufactura a un país generador de innovación. Antes de despedirme, simplemente quisiera cerrar con nuestra perspectiva que tenemos a partir del 2024. Las proyecciones que tenemos en el COMCE es que este año, el 2024, México podría alcanzar los 39,000 millones de dólares de inversión extranjera directa al culminar el año. Esta sería nuevamente una cifra histórica y vemos con optimismo que podamos lograrlo. La Secretaría de Economía anunció el pasado mes de mayo que en el primer trimestre tan solo de este año ya alcanzamos los 20,000 millones de dólares de inversión extranjera directa y por supuesto también estamos muy optimistas en el monto de exportaciones. También creemos que vamos a crecer aproximadamente un 8%, superando los 600,000 millones de dólares. Y bueno, pues como hemos visto, México está en una posición de liderazgo en comercio exterior e inversión extranjera y tenemos la certeza de que si sabemos abordar los retos que se están presentando en este momento para aprovechar el nearshoring, va a ser un momento histórico para nuestra economía. Muchas gracias. En el mismo sentido, agradecemos infinitamente a COMCE esta apertura, también este intercambio de ideas que nos dan, sin lugar a dudas, estas oportunidades y retos que tenemos por el devenir del comercio exterior mexicano, que sin duda en conjunto siempre encontraremos mejores fórmulas a proponer a nuestras autoridades correspondientes. Muchas gracias. Por favor, Felipe de Javier Peña, vicepresidente de CONCAMIN, que dicho sea de paso no tiene escasos meses, ya tiene algunos ayeres en la vicepresidencia de CONCAMIN. Si eres tan amable, el micrófono es tuyo. Muchas gracias. ¿Me van a hacer favor de poner por ahí una presentación, Steffi? ¿No hay control? ¿O la controlan allá? Se lo llevó.
Muchas gracias. Primero, gracias por la invitación a Karen, en concreto, en específico, a Miguel Cosa, su presidente. Gracias, Miguel. Gracias pues ahora sí que a todos mis compañeros y amigos del famoso Comité Nacional Marítimo, con el que trabajamos con mucha frecuencia, los organismos que estamos aquí y con muchos de ustedes que son miembros de CAREM. Gracias porque es una forma en la que podemos avanzar juntos en muchos temas. Les transmito un saludo de Alejandro Malagón. Estuvo aquí con ustedes en la mañana, nuestro presidente, pero siempre es bueno para quien no haya estado que sepan que estamos como Concamín presentes. Yo corrijo un poquito a Claudio. Yo vengo de presidir la Comisión de Transporte poquito más de 7 años. Recientemente me incorporé al Consejo Directivo de Concamín y desde ahí estamos apoyando en algunos temas. Para serles muy honesto, pues es bien difícil quitarse de repente la cachucha del transporte, así que voy a tratar de hacer una presentación un poquito diferente, un tema muy complicado, el que nos pidieron, una visión de los órganos cúpula sobre la visión del comercio exterior para el siguiente sexenio es de verdad complicada, y más en 10 minutos voy a tratar más bien de poner algunos temas que pueden generarnos interés en la mesa. Primero, decirles, ¿sí se ven todos lados igual? ¿Eso, café? Bueno, Concamín somos 125 cámaras industriales, toda la industria estamos en Concamín, desde la mía, la que yo presido, la Cámara Molinera de Trigo, los que hacemos harina, hasta los que hacen aviones y ustedes. Entonces, decir se dice fácil, pero pues estamos hablando de que somos específicamente los que generamos una aportación pues la más importante al PIB nacional. Somos los generadores del empleo formal de este país. Y en el tema que nos ocupa, pues tenemos una participación directa en más del 90% de las operaciones del comercio exterior, en las que están ustedes como parte de Concamín, hablando en concreto de Karen, ¿no? La misión de Concamín, pues es representamos el órgano, diríamos, de consulta formal del Estado. Trabajamos en torno a las directrices para mejorar los temas de eficiencia, de competitividad, de rentabilidad y sobre todo, como lo decía nuestro amigo de la conferencia anterior del TEC de Monterrey, pues trabajar en el tema de las cadenas productivas, donde tenemos que aprovechar todas las oportunidades del mercado interno, porque finalmente somos los generadores de valor. Y pues ser generadores de valor se dice sencillo, pero al final del día pues somos todos los que integramos la cadena o las cadenas productivas. Como visión en Concamín, pues buscamos ser el órgano de representación industrial, yo creo que lo somos, con pleno liderazgo, con competitividad y sobre todo un órgano que coadyuve cuando hay sobre todo congruencia con el Estado mexicano y que también le haga ver al Estado como órgano de consulta cuando hay diferencias y cuando hay situaciones que podemos y debemos aportar. Es un tema de responsabilidad, ¿no? En el tema de apertura comercial y con este tema de la visión, pues no les voy a repetir lo que ya dijeron mis compañeros, además muy atinadamente, el tema de los tratados de libre comercio que tenemos con los 50 países y los tratados que tenemos específicamente de vinculación económica y los acuerdos de promoción y protección. Lo más importante es lo que señalaba Susana, es el tema de que somos y participamos como parte del cuarto de junto. Y esto es parte de la visión en la que debemos decir, no solamente queremos, debemos, ya en Concamín ya empezamos a trabajar en la labor de la revisión del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, del TEMEC. ¿Por qué? Porque pues al final del día tenemos el expertise de todas y cada una de las cámaras y de los sectores industriales para aportar a esto en lo que tenemos en todos los tratados, pues un acceso a más del 60% del PIB del mundo, ¿no? Tenemos en México, y como parte de lo que tenemos como retos, pues una ubicación geográfica magnífica, independientemente de la relación que tenemos con nuestros principales socios comerciales, pues lo más importante también es que tenemos que pensar y trabajar en un tema de realmente consolidarnos como una potencia en materia logística, como un centro realmente de operaciones que permita realmente aprovechar esta situación, esa posición que tenemos privilegiada a nivel de nuestras conexiones marítimas y no se diga a nivel de nuestra conexión ferroviaria, porque somos el único país que la tiene
en el mundo de estas características con todo lo que es América del Norte. Hablar hoy en día también ya de una conectividad que viene desde Saskatchewan, o me voy más para arriba todavía, a todos los límites a Calgary, para irme al límite de Canadá, y bajarla hasta el límite con Guatemala, es un tema de un privilegio enorme que también tenemos que aprovechar, y también es un gran reto lo que significa poder y hacer esto. En el tema del comercio internacional, pues es importante decirles también que pues reconocemos que este ha traído un beneficio muy importante también al mercado laboral. Comentaba también Susana, y creo que hay que hacerlo patente, el tema del bono demográfico que tenemos en México. Entonces también tenemos un tema de una visión muy clara en torno a lo que debemos de hacer y prepararnos con todo lo que implica el desarrollo tecnológico, el desarrollo de capacidades y prepararnos para lo que viene, no solamente a nivel de infraestructura y logística, sino también de nuestra gente para el tema del nearshoring o de la relocalización, que pues se dice muy fácil como término, pero que tiene toda una serie de retos que tenemos que atender. Entonces, en comercio exterior, pues yo voy a cambiar aquí el enfoque. Yo les diría, pues tenemos restricciones logísticas, tenemos restricciones que nos impiden llegar o ser el día de hoy lo que quisiéramos o donde quisiéramos llegar, y son cosas que tenemos que atender. Entonces, dentro de la visión, pues de manera clara, pues es resolver los temas que tenemos perfectamente ubicados, en los que trabajamos de manera conjunta en el sector industrial y de la mano del gobierno federal o del Estado mexicano en concreto, a través también del legislativo y del judicial en lo que a ello corresponde. Pues sí es importante hablar de que tenemos un tema de 4 grandes rezagos o restricciones en la parte logística. Primero, el rezago en la eficiencia logística, que es un obstáculo al crecimiento económico. Hay que decirlo porque hay que compararnos con el mundo. No podemos dejar de hacerlo, y creo que es muy responsable verlo con mucha claridad. Tenemos costos logísticos mayores a nuestros principales competidores. Tenemos 14.9% más, diríamos, en promedio de nuestros costos del PIB con respecto al mundo en el promedio, y estamos por arriba del 9.9 en Canadá y el 8.3 contra Estados Unidos, y tenemos costos logísticos más altos que Brasil y que Chile. Entonces digo, son cosas que tenemos que resolver si realmente buscamos ese tema de la competitividad. Tenemos un tema o requerimos un tema de mayor desarrollo logístico, mayor infraestructura. Tenemos temas muy complicados en infraestructura, ahorita los voy a tocar ahí, pero también tenemos, lo decía por ahí Claudio, pues un tema de déficit o deficiencias carreteras importantes, de deficiencias de conectividades, de ineficiencias en la conectividad portuaria, hay que decirlo con toda claridad, sobre todo en la parte de tiempos o en la medición de tiempos. Y tenemos un gran problema todavía, que es el tema de la inseguridad, que como sector industrial, como sector privado, como sector empresarial, pues nos pone de cabeza cuando tenemos que hablar con toda claridad de que tenemos que competir contra nuestros mismos productos en el mercado informal, o que tenemos que vernos en una competencia de una afectación en costos contra el comercio exterior o internacional, o que tenemos que conseguir insumos de donde podemos, porque tenemos un tema de una falta de un insumo por un tema de seguridad. Dicho esto, pues de manera clara, pues hemos perdido lugares muy importantes en el tema de la competitividad por las restricciones que platico. No lo digo yo, es la medición del mundo o de la parte logística en el entorno mundial. Pues estamos hablando ya de que estamos en el lugar 71. La verdad es que es importante decir que tenemos que aprovechar los 3.153 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos. Aquí debo decir, ahorita creo que es una lámina más adelante, pues que no y los cruces y los puentes, sino todo el tema de cómo plantea el mismo gobierno de Estados Unidos la cantidad de cómo se van a incrementar los cruces interfronterizos, sobre todo con la parte de Texas, pues sí, en las que tenemos que estar preparados para poder atender este tema del comercio exterior de manera eficiente. Les comentaba ahorita el tema del desempeño logístico, en el que lamentablemente hemos perdido lugares. Y no lo digo para que nos vayamos bien tristes, lo digo de verdad con toda la voluntad de decir, si esta es una situación que nos muestra que México, por ejemplo, en su distribución logística, hablaba de la competitividad ferroviaria, pues mueve muchísimo menos volumen por tren que lo que mueven nuestros principales competidores como Estados Unidos, pues significa que movemos la mayoría por camión. Y entonces, y si a esto nos vamos, que tenemos un tema de que tenemos el 52% de las carreteras con una problemática seria, pues entonces está clarísimo lo que tenemos que hacer para trabajar, pero para tener una visión adecuada hacia lo que representa el comercio exterior, que tiene todo el potencial México para hacerlo. Hemos atendido desde Concamín y de la mano de todos los sectores
ustedes entre ellos, pues todo el tema de la carta aporte, que es una oportunidad maravillosa. Al principio era una crítica espantosa sobre costos y mil situaciones, pero hoy en día es una oportunidad fabulosa también de hablar de un gran reto que es el combate a la delincuencia, como lo comentaba ahorita, pero también en el ámbito del contrabando. Entonces es un tema, hay que aprovecharlo, hay que hacerlo, son los retos que se tienen. El reto de la inseguridad, pues el último reporte de este mes pasado, que nos reunimos con las autoridades de seguridad, pues vemos que hay una disminución en el robo al transporte del 10.5%, en la forma en la que se está midiendo, pero en realidad, pues hay que decirlo, no está resuelto. No está resuelto, es todo un tema que hay que ver de visión para el siguiente sexenio, en dónde nos roban, pues sobre todo en la parte centro del país. ¿Qué nos roban? Todo, pero sobre todo productos con valor agregado, y es un tema, no es tanto el insumo, sino el valor agregado, y esto nos lleva entonces a un gran reto que sigue siendo coadyuvar con las autoridades, coadyuvar con el gobierno, a seguir aportando, seguir trabajando con ellos para resolver el tema, por ejemplo, de la sobreregulación. Hablaba de la regulación inteligente como un gran reto, no solo en el comercio exterior, en el comercio nacional también, en el sentido de que pues busquemos digitalizar, busquemos que haya armonía en el tema de las comunicaciones para los trámites, de manera que no nos implique un tema de que tengamos sobrereguladas una serie de situaciones para el transporte en el país, y no se diga también en la parte del comercio exterior, si hay que decirlo. Aprovechar el tema del sistema del transporte multimodal, lo hablaba yo con el transporte de Canadá, sobre todo en la parte, de Estados Unidos, sobre todo en la parte de que ellos están trabajando en la mesa con nosotros para que esto pueda mejorar en el corto plazo. Y para concluir, para respetar los 10 minutos, pues sí decirles, estamos trabajando en un tema de consolidar una política industrial, así como comentaba Susana, para el COMSE, nosotros en CONCAMIN también tenemos una política industrial que le hemos presentado también a nuestras autoridades actuales, que estamos ya trabajando también con el equipo de transición para hacerlas ver, para hacerles notar el tema de esa consolidación y de esa necesidad de que haya una política industrial formal, en la que debemos trabajar en ecosistemas, debemos trabajar de la mano para construir y fortalecer las cadenas de suministro, para hablar del tema de acceso a recursos financieros, para captar con mayor claridad el tema de inversión extranjera, para medirlo, para incentivar la inversión, la tecnología y para desarrollar el talento humano, que no podemos dejar de perderlo. Y finalmente, aunque no está ahí, decirles, trabajar juntos por un Estado de Derecho que dé certidumbre, que detone la inversión y que nos permita de manera muy clara crecer como país, sobre todo en la parte de esa gran oportunidad que tenemos de inversión extranjera o de la inversión extranjera sobre el comercio exterior, y creo que decirlo claramente, en una oportunidad de un gobierno que va a empezar, con el que podemos, con la continuidad de lo que llevamos, avanzar de manera muy clara en una conjunción de los esfuerzos públicos y privados. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Muy interesante las tres ponencias que nos dan una radiografía de cómo está nuestro país y qué oportunidades tenemos, y queremos un país mejor, queremos oportunidades mejores y queremos mejorar las condiciones que hoy día tenemos. Y en este sentido, en conjunto, sin lugar a dudas las vamos a encontrar. Y por eso trabajamos de manera conjunta y muy de la mano. Por ahí, como les dije al principio, está por ahí, entiendo, el doctor Octavio de la Torre Estéfano, que es el presidente de la Concanaco Servitur, que tuvimos la oportunidad de saludarlo por la mañana, y me permito compartir nada más una experiencia, grata experiencia, que tuve la fortuna de acompañar a mi presidente Miguel Cos a la toma de protesta del doctor, y íbamos en la escalinata antes de ingresar al salón, y se acercan algunos colegas, algunas personas, mejor dicho, y saludan a Miguel. Y al saludar a Miguel, me refiero con Miguel, oye, ¿quiénes son? Yo no tenía el gusto, y me dice, pues no, pues ni yo tampoco, me confundieron con Octavio. Entonces, hago la aclaración para que no haya ninguna confusión. Entonces, Octavio, tendrás el uso de la voz, por favor. Presidente, disculpe usted. No, muchísimas gracias. ¿Sí me escuchan? ¿Se escucha bien? Oigan, y espérense,
que hoy me pasó a mí al revés. Estaba en la mañana en el presidium y se acercó una persona del sector público pensando que su servidor era Miguel. Entonces también me dijo, oye, qué buen evento, el de la Karen. Le digo, oiga, pero está equivocando de confederación, a mí me toca otra. Entonces, digo, parece que tenemos algún parentesco, mi querido presidente. Y pues me encuentro hoy, en este momento, estoy aquí en Querétaro, tuve que partir rumbo a esta hermosa ciudad porque tenía una reunión con el gobernador de Querétaro. Parte de los puntos que se iban a abordar en la agenda que tengo en este bello estado tiene que ver con la integración, con la forma en la que se visualiza a esta región, en particular de la Ruta del Nazco, como una región con una vocación altamente de transformación sustancial para efectos de importar y exportar productos. Y también en la semana, pues estuve con el gobernador de Hidalgo, con el gobernador Menchaca, platicando un poco de cómo la IFA iba a modificar las condiciones del comercio exterior mexicano, especialmente en el estado de Hidalgo. En Tuxtla también tuve la oportunidad de estar con el gobernador, mañana estaré con el de Michoacán y ayer estuve también con el de Durango y con Vila. También tuve una conversación viendo los polos del desarrollo del bienestar. Entonces estamos en la organización de manera muy, muy activa, pues hablando y tratando de conversar respecto a la importancia del sector que representa la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos. Esta presentación que les hago, que les estoy mostrando, forma parte de los trabajos que se consolidaron a través de la reunión de más de 600 propuestas que nos hicieron llegar las 257 cámaras confederadas y que esas propuestas derivan de un análisis, de una demanda, de una serie de actividades que accionan nuestros líderes empresariales en todo el país. Pero antes de pasar a lo que sería ese trazando el México que queremos, que es parte de las propuestas que se están presentando al equipo de transición de nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum, bueno, pues platicarles un poco de qué es la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo. En el tejido mismo de la historia de México se entretejen los hilos de historia, la lucha por la justicia y el nacimiento de una nación. En este lienzo de acontecimientos surge la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, organismo que tiene sus inicios desde 1778 en el Sombrerete, Zacatecas, y en Pátzcuaro, Michoacán, en 1780. En los comienzos de la independencia, cuando las llamas de la libertad ardían en el corazón de los mexicanos, también surgía la semilla del comercio, la necesidad de unir fuerzas para prosperar en tiempos turbulentos. En los días insurrectos de la Guerra de Reforma y la Guerra de los 3 años, cuando el país se debatía entre ideales y conflictos, los comerciantes entendieron la importancia de la unidad y la organización para proteger sus intereses y contribuir al desarrollo de la nación, naciendo la Cámara de Comercio en la Ciudad de México en 1874 y en Veracruz en 1879. Perdurando a lo largo de los siglos, forjando la identidad y el destino de los empresarios. Y así, en el año de 1917, cuando la nación mexicana se redefinía a través de la promulgación de una nueva constitución, los comerciantes se reunieron en un histórico congreso, conscientes de que su papel en la construcción del país era fundamental. Fue en ese entonces cuando nació la primera organización de cámaras de comercio en México, un hecho histórico que marcó el inicio de una trayectoria de representación y defensa de los intereses empresariales. Desde entonces hasta la fecha, Concanaco ha sido el bastión de los negocios familiares mexicanos, representando el 66% de las organizaciones más antiguas y representativas de todo México, con un legado de decenas de presidentes que han guiado el rumbo de la organización. Con más de 4.8 millones de afiliados en todo el país, Concanaco ha superado numerosas etapas, pero su espíritu sigue vigente, siendo forjadora de la patria y de la nación, y custodia del tesoro de las poblaciones. Y así, como un símbolo de legado de lucha y perseverancia, la medalla del árbol del comercio surge junto con los hombres y mujeres del comercio, cerrando un capítulo en la historia de la grandeza empresarial en México. Las cámaras empresariales surgieron por la necesidad natural del empresario, comerciante o industrial de unirse en pro del desarrollo y la defensa de sus actividades. A través de los siglos, estas instituciones han sido testigos y protagonistas de la evolución de México, demostrando que la unidad y la organización son los cimientos sobre los cuales se construye un futuro próspero. En el tejido mismo de la historia. Pues ya Martin Wolf nos dice a todos nosotros
en un libro que me gusta, que estoy leyendo, que se llama La crisis de las democracias, establece que la salud de un país va a depender de ese equilibrio que es muy delicado entre lo que es lo económico, lo que es lo político, lo individual, lo colectivo, lo nacional y lo global. Ahí es donde México destaca como un país sumamente competitivo a nivel internacional, sobre todo para la inversión productiva, con algunos aspectos y matices que seguimos viviendo hasta el día de hoy que tienen que ver con una macroeconomía que se encuentra sólida, que se encuentra controlada, por supuesto con un aspecto vinculado en cuanto a la inversión que tenemos al día de hoy, con una política y una sociedad que están en plena madurez. Esa estabilidad y esa inflación controlada pues nos permite un crecimiento económico que se considera constante, y sobre todo el tamaño que tenemos y la fortaleza de nuestro mercado interno, que cuenta con un marco regulatorio que pues con todos sus detalles, pero podemos considerar lo que es favorable, una alta capacidad productiva, una formación vinculada con el comercio exterior, con una infraestructura pues que tiene sus detalles, pero que de una u otra manera nos permite que los puertos tengan una trazabilidad sana a todos los nodos logísticos y de productividad nacionales, sobre todo con costos laborales que aun cuando se ha venido incrementando el salario mínimo, siguen siendo unos costos laborales competitivos, con un porcentaje de desempleo que se encuentra en los mínimos, pero eso no quiere decir que el empleo que tenemos al día de hoy se encuentre dentro del concepto de la formalidad o la economía laboral formal, ¿no? De hecho, el 55% de nuestra economía laboral se encuentra en la informalidad. Entonces, también con una visión que tenemos que pensar en cuanto a qué tipo de país y qué tipo de empleo es el que queremos dar. En ese marco, nuestra organización representa 3 sectores: el de comercio, el de servicios y el de turismo. El de comercio, en donde se ven todos los temas que tienen que ver con las transacciones, la importación, la exportación de productos. En el de servicios, en el que participan los agentes aduanales, y en el de turismo, que se ha convertido en una especie de sector transversal que genera una economía que es significativa en nuestro país. Una economía que también está contemplada en el TLC, en el TM, que también en TIPAT se encuentra, en Alianza del Pacífico, en un capítulo de comercio transfronterizo de servicios que nos permite ya a nosotros a dar valores agregados, por ejemplo, en términos médicos, a través de las homologaciones y los acuerdos de reconocimiento mutuo que existen, que te permiten aplicar una aseguranza en un país distinto al que te la emitió, ¿no? Ahí tienes el caso en particular de Estados Unidos y México, en donde generas un valor agregado en cuanto a los servicios. Pero tú también tienes una organización que se encuentra en todo el país, en 1857 municipios, decimos bien los concanacos y los canacos, que a cualquier población que ustedes vayan van a encontrar una cantina, una iglesia y una cámara de comercio. Y bueno, esas poblaciones tienen infraestructura de nuestra organización con una representatividad de 4.8 millones de negocios. Y en ese contexto, nosotros como organización empresarial vertebrada, pues hemos estado construyendo una serie de propuestas que están enfocadas, obviamente, en el sector de comercio exterior y aduanas. Ahí es donde nosotros destacamos como este país competitivo, con una frontera de más de 3.500 kilómetros con Estados Unidos, ¿no? Con un centro de conexión entre el norte y el sur, dentro del continente americano, con puertos que nos permiten trasladar las mercancías, por supuesto, entre un océano y otro océano, con una conectividad que se está construyendo a través del tren interoceánico, pero también con el Tren Maya y con los polos del bienestar que están definiéndose en toda esa zona de Veracruz, de Oaxaca, de Puebla y también en la península de Yucatán. Bueno, con esta infraestructura que se está construyendo, pues nosotros tenemos ya al día de hoy una serie de indicadores que nos establecen que ya México se encuentra dentro de los 25 países más atractivos como destino de inversión a nivel mundial. Ahí estamos nosotros ocupando el número 21. También que estamos como el 7º país con mayor número de tratados de libre comercio,
Recordemos que yo creo que varios de nuestros compañeros han estado hablando de todos los tratados y de la infraestructura que tenemos en términos de TLC, que ya tenemos también un buen ranking en términos de competitividad mundial para el nearshoring, esto de acuerdo con los estudios que hace el Fondo Monetario Internacional y Bloomberg, y que desde 1986 nosotros decidimos tener una vocación enfocada, por supuesto, al comercio exterior y a los acuerdos internacionales con nuestra incorporación al GATT. Después, con nuestra integración dentro de la propia OMC y la serie de tratados de libre comercio que construimos y que hemos llevado a hacer unos tratados de cuarta generación. Hoy ya tenemos nosotros como país pues un acceso a más de 1.360 millones de consumidores a través de la red de tratados de libre comercio y por supuesto tenemos a través de estos acuerdos un acceso también a 50 países a más de 50 países a los cuales les podemos vender, pero también tenemos acuerdos para la promoción y protección recíproca de las inversiones con más de 31 países y también tenemos acuerdos de alcance ilimitado dentro del marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. Bajo esos esquemas, nosotros construimos un proyecto que arropa estas 600 propuestas en una aplicación que se llama Por Amor a México, que han sido presentadas y se van configurando con cada uno de los secretarios que se encuentran en el proceso de transición. Estas propuestas todas podemos identificarlas que llegan a ser vinculantes con el comercio exterior mexicano. Tienes una que tiene que ver en particular con uno de los ejes, con el desarrollo de capital humano y con nido empresarial que está enfocado, por supuesto, en generar las capacidades en los jóvenes egresados en las universidades para que puedan emprender. Tienes otra que la voy a abordar que tiene que ver con la vinculación de México con el mundo y la forma en la que nosotros podemos impulsar la inversión. Y esa misma está configurada e integrada con una reforma, con una modificación de cómo vemos la regulación en materia fiscal y cómo podemos tener un ejercicio responsable del gasto público, en qué vamos a invertir o en qué visualizamos que se tiene que atender como prioridad para el sector de comercio, servicios y turismo. Es de ahí de donde decantas en otra que tiene que ver con el fortalecimiento de la iniciativa privada y especialmente de los negocios familiares. Ustedes, como agentes aduanales, también son un negocio familiar que data seguramente de 1, 2, 3 o 4 generaciones, pero como familia han venido impulsando. Bueno, esa es la realidad de nuestros negocios en México. Son esos MIPYMES, esos pymes, esos negocios familiares que pueden ir de 1 a 500 empleos y que tienen un impacto directo en las actividades económicas dentro de nuestro país. Y ese fortalecimiento de la iniciativa privada, especialmente en el segmento de comercio exterior, genera otra serie de actividades adicionales. Ya cuando se habla de turismo, el turismo también está vinculado con el comercio exterior. Hay turismo de negocios, hay turismo deportivo, hay turismo de bienestar y de salud. Y ese turismo está enfocado y vinculado en los servicios, pero también en los productos y en los bienes. Porque obviamente para poder llevar a cabo ese tipo de actividades se requiere de alguna manera de atravesar o de superar una frontera. Y la frontera no nada más es la física, sino también la frontera digital. Es decir, las fronteras digitales también están trascendiendo en el diseño de los TLCs en los que convive nuestro país. Ahí es donde nosotros tenemos que atender a otro eje que es el desarrollo sostenido y sustentable. No podemos dejar de pensar en la situación medioambiental y en la responsabilidad que tenemos de acuerdo con la Agenda 2030 de incorporar condiciones dentro de nuestros estándares para que las empresas que invierten en México se mantengan. Es una realidad que las empresas transnacionales que están invirtiendo en México van a buscar socios y aliados que estén enfocados en mantener este tipo de políticas enfocadas en ese desarrollo sostenido y sustentable, en esa Agenda 2030, en la cual si no participamos de energía y de infraestructura, esas empresas por mandato de los acuerdos que han suscrito sus propios países y los compromisos que tienen con organismos internacionales, podrían retirar en algún momento su inversión. Tienes también visualizar una agenda de economía digital. La economía digital hoy es sinónimo de economía nacional. No nada más hablo del Internet de las cosas, no hablo nada más de las reglas del proceso de modificarse o de las condiciones vinculadas con las empresas de mensajería o de las plataformas digitales que te ofertan un producto y tú lo consideras comprar por precio y por tiempo de entrega. No nada más pero eso, la economía digital tiene otros aspectos que incluso en este momento lo estamos aprovechando.
yo estoy en otro estado de la República utilizando una plataforma digital externa y extranjera que se llama Zoom para dar una conferencia en este momento en la Ciudad de México en el Congreso de Karen. Ahí tienes otras condiciones que tienen que ver con Estado de Derecho y seguridad pública. Ahí te enfocas en la cuestión de los riesgos familiares y los empresarios y la seguridad pública. Y sobre todo en ello, también vinculado con la economía, pues tienes tú que abordar conceptos como la disminución de la sobreregulación y cómo se van acumulando la serie de cuestiones, tramitología que tienes que cumplir y la dificultad que tienes para generar, para emprender o para desarrollar un negocio. Y ahí no somos ajenos como comercio exterior, porque yo creo que todos vivimos la tramitología y lo que desencadenan el que los sistemas no se encuentren conectados, que no se encuentren conciliados y que la realidad es que mucho hemos platicado de las ventanillas únicas, pero se ha pensado en las ventanillas únicas en las que lo que se hace es digitalizar documentos y seguir utilizando correos electrónicos, cuando la realidad en el mundo, y yo lo aprendí en la Academia Internacional de Derecho Aduanero en una reunión que tuvimos de la Academia en Panamá, hace como 10 años, pues ya se hablaba de una ventanilla única que tuviera un lenguaje que fuera común, que estuviera interconectada, a través de la cual todas las autoridades tuvieran la información en tiempo real de los ciudadanos y no te llevaran a que tuvieras que estar realizando un trámite de manera permanente, presentando la misma información ante todas las autoridades. Bajo este esquema, pues nosotros hemos identificado que la vinculación de México con el mundo, pues es fundamental, es real que el crecimiento en el comercio mundial de servicios ha sido un detonante de economía a nivel internacional, es real que hay una serie de actividades que se vinculan con los servicios digitales y con los servicios que se ofrecen a través de las plataformas, es real que tenemos acuerdos internacionales de cooperación con distintos países que incluso el nearshoring ha venido a fortalecer nuestras cadenas, pero ese nearshoring atendiendo una circunstancia derivada de las pandemias en las cuales se demuestra que la fragilidad del ser humano es tal que es necesario generar esquemas de producción que estén más cercanos a los puntos de consumo, pero que ese esquema de nearshoring también está sujeto a ciertas reglas en las cuales los inversionistas pues busquen las mejores condiciones para posicionar su actividad económica. Es ahí donde la Concanaco Servitur, a través de su servidor, tuvo a bien pues establecer un plan en el cual generábamos un centro global de atención a inversionistas y de desarrollo empresarial e innovación, una especie de lugar en el cual todas las inversiones, tanto las que llegan a México como las que salen de México, puedan tener un espacio en donde conozcan los beneficios que cada una de las entidades federativas les oferta, los espacios que tienen, pero no nada más enfocados en el comercio exterior, sino esto tiene que ver incluso con infraestructura, con agua, tiene que ver con energía, tiene que ver con desarrollo de capital humano, con las condiciones y las vocaciones de cada una de las entidades, y en ese espacio, bueno, pues generar ese alcance que tiene la organización. Recuerda que Concanaco Servitur, como un organismo de obligada consulta, participa en los consejos consultivos que tenemos representación. O sea, somos fundadores del IMSS, del Infonavit, participamos en AFIN, en Bancomex, en todas las secretarías, y es ahí donde encontramos que podemos generar esa vinculación para que los obstáculos que existen en materia de comercio exterior se puedan disminuir. Ahí es donde estamos trabajando con este Centro Global de Atención de Inversionistas, Desarrollo Empresarial e Innovación, pero también con una comisión de cámaras binacionales. Y abordaba recientemente la charla que con la gobernadora de Tlaxcala, con la que compartía que había una empresa que tenía la intención de invertir, que era un capital extranjero y que, bueno, ella... Sí. Estimado doctor, Perdón, te quedan 2 minutitos por respeto aquí a la agenda que tenemos aquí en el Congreso. Una disculpa. No te preocupes. Pues tenemos esta comisión de cámaras binacionales que nos permite fortalecer las relaciones comerciales y culturales tanto entre México como entre los países extranjeros. Recordemos que por ley podemos formar esta comisión y por supuesto también el ingrediente adicional que incorporamos como organización cupular en materia de comercio, servicios y turismo fue generar un equipo de asesores.
un equipo de asesores técnico que está enfocado a asesorarnos en las renegociaciones y en los cambios que se vienen en los tratados de libre comercio. Aquí quiero puntualizar que y estoy muy agradecido, especialmente con Miguel Cos, porque hemos logrado identificar cuáles son las coincidencias de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo y CAREM, y se han incorporado a nuestra organización como vicepresidentes de aduanas. Él es el vicepresidente titular y tiene un suplente que es Paul Martínez, y han sido un factor de cambio fundamental, sobre todo porque han estado presentes en las cuestiones que atañen a los dueños de las mercancías, pero que solamente ustedes saben cuál es la rendija que se tiene que tocar y cuál es el botón que se tiene que mover. Entonces es ahí donde hemos trabajado en colaboración directa con CAREM. Y un último punto, en su momento, ya siendo yo presidente de la Confederación, nosotros también participamos en apoyar y en procesar y en impulsar la reforma a la ley aduanera que comentaba el titular de la Agencia Nacional de Aduanas. Lo conversé con mi amigo Miguel Cos, fuimos los primeros que hablamos también con las comisiones en Cámara de Diputados para que avanzara, y obviamente también vamos a apoyar y a fortalecer la figura del agente aduanal, y vamos a impulsar en cuanto vuelvan a sesionar las comisiones en Senado para que esa reforma se haga realidad en el próximo semestre. Enhorabuena y muchísimas gracias a todos los que están en el panel por este espacio, y de verdad que mi agradecimiento y mi reconocimiento a la figura del agente aduanal. Enhorabuena y muchas felicidades por este congreso. Octavio, muchas gracias por tu participación, por tu asistencia a la inauguración y por tener el tiempo de en Querétaro tomarte este tiempo para conversar con nosotros. Lo agradecemos mucho, y también agradecemos mucho esta colaboración tan estrecha que tienes con Confederación. Agradecemos mucho, ya el tiempo se nos agotó, entonces por favor, Andrea. Sí. Agradecemos a todos los panelistas e invitamos al presidente de CAREM, el agente aduanal Miguel Cos Nesbitt, y al secretario de CAREM, el agente aduanal Claudio Silva Herzog Urrutia, a entregarles un reconocimiento.